Libertópolis.com. Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y si va en el tráfico, respire profundo, libérese de ese estrés. No le hace falta, créame. Y pues en este martes que nos encanta hablar de temas de liderazgo, de temas de lograr nuestra mejor versión, de hacernos responsables de nuestra vida, qué mejor que platicar con un gran amigo, una persona que es conocedora de estos temas, Alejandro Cuéllar, quien es Master Trainer en coaching, en programación neurolingüística, es coach y conferencista internacional, experto en el tema de comunicación, persuasión, lenguaje verbal y no verbal, así como autor del exitoso libro La magia de la PNL. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Ya sabes que siempre que vengo aquí me encuentro como en casa, en Guatemala, y aquí especialmente. Pues qué bueno y gracias por haber aceptado esta invitación, Alejandro, para que hablemos de un tema que pocas veces le ponemos importancia, que es cómo nos expresamos. Por lo general tratamos de hablar correctamente, pronunciar bien las palabras. A veces cuando vamos un poco más a fondo, por así decirlo, vemos entonaciones, vemos cadencias, ritmos, pero pocas veces vamos al contenido. Nos vamos en la forma, pero al contenido, al fondo, no le ponemos tanta atención. Y cuando no nos dedicamos a esto, pues menos y tal vez ni nos interesa la forma. Sin embargo, hay quienes todo el tiempo nos estamos hablando. No solo hablamos a los demás, sino también nos hablamos a nosotros mismos en esas reflexiones. Y esto incide en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, hay una teoría, bueno, la ciencia lo demostró, ¿no? No es una teoría, la ciencia demostró que el lenguaje crea nuestra realidad, ¿de acuerdo? Y lo demostró en un experimento en una tribu africana, sudafricana, y que pusieron 16 figuras cúbicas, 15 eran de color verde y una era de color azul, y esa no la veían. O sea, ningún miembro de la tribu, jóvenes, adolescentes, segunda edad, tercera edad, cuarta edad, quinta edad, yo que sé cuántas edades, no vieron nunca esa figura cúbica de color azul. Cuando empezaron a investigar, vieron que el color azul en su lenguaje no existía. Entonces ellos, los científicos, empezaron a ver que cómo describen ellos el cielo o cómo describen el mar. Lo describen de una forma específica. ¿De acuerdo? Le dan una semejanza a un color que ellos tienen. ¿Sí? Pero el concepto azul no lo tienen. Claro. Por ejemplo, los griegos, porque el color azul es un color moderno. Los griegos tampoco conocían el color azul. En la Odisea, Homero describe el color del mar y el color del cielo como el color oscuro del vino. ¿De acuerdo? Es curioso eso, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué empezaron a darse cuenta? Que conforme nosotros utilizamos el lenguaje, estamos creando nuestra realidad. Y es muy curioso porque si vemos el Génesis, lo primero fue el verbo. Si vemos otras filosofías como el I Ching de China, ¿de acuerdo? Dice que el hombre se apodera de las cosas cuando les da un nombre. O sea, hasta que no en nuestro lenguaje eso no aparece en nuestra realidad. ¿Cómo no caer en el extremo o cómo no llegar al punto de que a veces dices, si lo repito y lo digo, va a suceder? Y entonces repite. ¿Cómo no llegar a esos simplismos? No es que si lo repites, se puede producir. Es como todo tu sistema es congruente para que eso se produzca. Okay. Yo puedo estar diciendo, bueno, me va a tocar la lotería, pero no hay ninguna carga emocional. Mi inconsciente, algunas personas podrían decirle el espíritu, el alma, como quieran llamarle, mi inconsciente y mi mente consciente tienen que estar alineadas hacia lo que yo quiero. Paradójicamente, están alineadas cuando no quiero que ocurra algo. Por ejemplo, no quiero suspender, y al final termino suspendiendo, ¿no? Porque todo mi sistema está en la misma dirección de lo que no quiero. Es curioso. Sí, cuando debería estar todo en la misma dirección de lo que yo quiero. Como que invertimos más energía en lo que no queremos que en lo que sí queremos. Sí. Por desgracia es así, y porque también lo que yo he observado con la gente es que las experiencias o las emociones negativas, vamos a ponerlo emociones negativas entre comillas, ¿de acuerdo? Es que nos mueven mucho más que una emoción positiva, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Que cuando estamos enfadados, y el enfado puede ser una emoción positiva si alguien viene a agredirme, es una emoción negativa si yo estoy jugando con mis nietos o con mis hijas y me enfado, ahí sí. ¿De acuerdo? Fuera de contexto, las emociones son o positivas o negativas, ¿no? Útiles, más bien. Entonces, a veces, cuando nosotros estamos hablándonos a nosotros mismos, nos estamos hablando de una manera negativa. De hecho, casi somos nuestro peor enemigo. ¿De acuerdo? Y eso hace que todo nuestro sistema baje. Y a veces cuando yo estoy en los cursos enseño como un pensamiento, sin que la persona me lo diga, sin que el alumno me lo diga, un pensamiento debilita su fuerza. Ahora imagínate ese mismo pensamiento constantemente, cada día, cada día, cada día, cada día. Una de las cosas que se ha podido comprobar es que la gente que se suele quejar todo el día, su organismo empieza a ser ácido. Y sabemos que la acidez provoca enfermedades. Qué interesante. El hecho de quejarte te puede generar también problemas fisiológicos. O sea, el hecho de cómo te estás hablando, el hecho de ver esta vida negativa. Y entonces entra ahí esa percepción de cuando dices, esta persona es cargante y me siento cargado o agotado de haber estado con esta persona. Sí, a veces hay un término por ahí que dicen que son vampiros emocionales, ¿no? Y tú fíjate, es curioso, porque si ves las películas antiguas de vampiros, ¿no? De Boris Karloff, toda esta gente, a mí siempre me llamó la atención. Un tipo que se convierte en un vampiro, o sea, se veía en la película que se convertía en un vampiro, venía, que luego era un murciélago, lo que se veía, ¿no? Venía volando y se paraba, impactarrito ahí, se paraba todo guapo él, todo bien trajeado. ¿Y qué pasaba con la mujer a la que le iba a chupar la sangre? Abría la puerta. ¿Sí? O sea, no era capaz de romper se transformaba en un vampiro, pero no rompía el cristal, ¿no? Y abría la puerta y entonces ponía el cuello. ¿Qué ocurre? Cuando hay esa gente que nos carga tanto es porque nosotros abrimos el balcón y ponemos el cuello para que nos chupe nuestra energía, ¿no? Pero también es un concepto de cómo etiquetamos a esa persona con nuestro propio lenguaje. ¿Sí? Fíjate ¿qué decimos? Me chupa la energía. ¿Sí? Me arrastra. Me agota. Es lo mismo que cuando decimos me visto, me ducho, me lavo. ¿De acuerdo? O sea, soy yo el que decide que esa persona me roba energía. Y eso lo hago con el lenguaje. Porque lo primero que aparece es cómo expreso yo y después es cómo lo siento, cómo lo experimento. ¿Qué tanto, y cuando cuando estabas hablando sobre el tema del lenguaje y qué tanto, cómo me expreso, pensaba, bueno, qué tanto influye mi familia, cómo crecí, cuál era el lenguaje que usaban mis padres, mis tíos, mis abuelos, el lenguaje que uso con mis amigos, o sea, mi entorno extendido, cuánto incide y cuánto podemos mejorarlo o ser más conscientes de eso? Precisamente con lo que acabas de decir, ser conscientes. ¿Sí? Tenemos un lenguaje que, a ver, la mayoría de la gente una de las cosas que hace es culpar a los padres, culpar a la sociedad, culpar la educación que tuvimos, todo esto. Yo recuerdo, por ejemplo, con mi abuela, yo me crié con mi abuela y mi hermana menor, ¿sí? Y mi abuela siempre me decía, nunca el primero ni nunca el último, siempre en medio, en medio. Y yo decía, ¿por qué en medio, abuela? Ni el primero ni el último, ¿no? Quería que se fuera bueno en los estudios, quería que fuera bueno con la música, quería que estudiaba música, que fuera bueno en el deporte, pero siempre en medio. Y yo decía, ¿cómo puede ser bueno y estar en medio, ¿no? Mi abuela me decía, no, para que no se te lleven. Y yo decía, ¿a dónde se me van a llevar? Pues que se me lleven a algún lado, ¿no? Porque no puedo ir a las excursiones del colegio porque no tengo dinero, que por lo menos que se me lleven a algún sitio, decía, ¿no? Y era por la Guerra Civil Española, ¿no? Que no se me llevaran los rojos, que no se me llevaran los nacionalistas. No destacar para claro, no ser foco de atención. Exacto. Y llevarte, y pero reclutarte. Con el tiempo, cuando yo empecé a estudiar todo esto y a estudiar qué ocurre con el lenguaje, qué ocurre, mi abuela cuando me decía, siempre en medio, un día me di cuenta, wow, sin querer mi abuela me estaba enseñando a ser mediocre. Claro. Ni excelente, y yo un día dije, o el último o el primero, pero nunca en medio, me da lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, a veces la sociedad tiene, fíjate, por ejemplo aquí,
Es muy llamativo cuando yo le pregunto a alguien, ¿cómo estás? Y me dice, jalando la carreta. O sea, a mí ya eso me entra como una sensación de agotamiento solo de jalar la carreta durante 24 horas o 8 horas de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con el lenguaje? El lenguaje hace que nosotros experimentemos lo que estamos viviendo de una forma distinta. Es como verbalizar lo que estoy viviendo en este momento y que podría verbalizarlo así como pensaba, hay familias que cuentan chistes, hay familias que se reúnen para quejarse. Exacto. Exacto. ¿De acuerdo? ¿Con qué familia quieres estar? Sí, hombre, tampoco esta gente que está Claro. todo el tiempo riéndose, pasa Sí. una mosca y empiezan a reírse, ¿no? Pero hay un término medio, ¿sí? Y fíjate que es muy curioso, por ejemplo, en empresas, ¿sí? Ahora que digo el punto, el término medio, ¿no? Cuando montas una empresa, muchas veces vienen empresarios que quieren montar algo y me dicen, ¿y cuánto tiempo estaré en el punto de equilibrio? ¿Cómo en el punto de equilibrio? Sí, ni que no gano y tampoco gasto. No, o sea, montas una empresa para ganar dinero. Al menos yo no soy millonario para decir, me puedo tirar 3 años en punto de equilibrio. Hombre, si me mantienen, pues vale, no tengo problema. Pero no montas una empresa para eso. Y todo lo que hacemos es basado en el lenguaje. Mi experiencia me dice, cuando he estado con clientes, que hoy es un día maravilloso, y todo lo ven de una manera distinta a cuando ellos dicen, hoy es un día horrible, ¿no? Incluso a veces culpan al pie. Es que me he levantado con el pie izquierdo. Dice, ¿qué tendrá que ver el pie izquierdo para cómo tú te enfocas? Pero desde que yo me levanto estoy pensando, uy, esto me va a salir mal, esto no voy a poder, esto... ya hay muchos rituales en plan negativo. Por ejemplo, esto de me he levantado con el pie izquierdo, ¿no? A partir de ahí empiezo a pensar que todo me va a ir mal. Y cuando empiezan a ver cosas, empiezo como a reforzar esta idea. Por ejemplo, no sé, voy a subir al elevador y resulta que no hay espacio. Entonces, Exacto. Entonces digo, es porque me levanto. O entro al sótano y no encuentro el estacionamiento donde yo quiero. Entonces, Claro. es porque me Sí, levanté. exacto. Empiezas a pronosticar cualquier cosa que salga. Fíjate, vamos a hacer un ejercicio con los oyentes, ¿sí? Buenísimo. No me lo van a decir, pero es igual, ¿no? Entonces, quiero que tomen conciencia en su entorno, alrededor, de cuántas cosas rojas ven. Quiero que empiecen a fijarse cuántas rojas ven, ¿sí? Cuántas cosas. Da lo mismo si es una chaqueta, si es cualquier cosa, incluso el semáforo si nos están oyendo. Cuántos carros rojos ven, cuántas señales rojas ven, todo. Que se fijen muy, 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 muy atentos, ¿sí? Y ahora díganme cuántas cosas verdes han visto. No han visto ninguna y seguramente hay un carro al lado verde, está el semáforo en verde, pero no lo vemos porque nuestra atención está en el rojo, en el problema. ¿De acuerdo? Entonces no podemos ver las oportunidades. Si alguien nos habla de la crisis, empezamos nosotros a repetir mentalmente, claro, es que voy a perder el negocio por la crisis. Es que con la crisis no va a venir nadie. Es que ahora imagínate que yo esté todo el tiempo en el puesto de trabajo y esté pensando que la crisis no va a venir la gente. Es que esto y lo otro. Y ahora vienes tú y me dices, ¿tienes servicio? Pues bueno, y te atiendo mal. Y no es que te quiera atender mal, es que mi estado de ansiedad se ha elevado mucho con esos pensamientos. Esto me lleva a la pregunta, y voy a salir al corte con esto, el tema de, dijiste, hiciste el experimento de ver las cosas rojas y ver las cosas verdes. ¿Es en qué nos enfocamos? O sea, no es no enfocarse, sino enfocarse en lo que te va a producir o te va a ayudar o te va a generar beneficios versus enfocarte y en aquello que no te lleva hacia adelante. Y si a esto le sumamos que te lleva más energía, las cosas positivas, negativas, cargantes, pues por todos los sentidos me conviene más saber en qué enfocarme. De esto voy a hablar con nuestro invitado Alejandro Cuellar de Mens Venilia cuando regresemos. Libertópolis, por la 102.1 FM. El valor de la verdad. Soy conferencista y coach motivacional. Tomé el curso de PNL porque quería integrar nuevas herramientas a mis conferencias y también a las asesorías que doy de manera personalizada. Antes de tomar la certificación en PNL, pues me sentí estancada en mi área profesional
no podía observar, aunque quería hacer las cosas, sentía que me costaba mucho alcanzar mis objetivos. Hoy me siento empoderada para crecer y también para ayudar a otros a seguir creciendo. Gracias. Mens Vinili. Soy psicólogo, vengo de El Salvador. Me inscribí en este entrenamiento porque ya confiaba en la herramienta del PNL, pero el venir aquí es una experiencia increíble, así que a quienes quieran experimentar un crecimiento personal y adquirir una herramienta para acompañar a otras personas, pues pueden inscribirse en Mens Vinilia, una escuela excelente con unos profesionales de alto nivel. Hola, soy Reyes Escobar y vengo desde El Salvador, aquí a tu país, Guatemala. ¿Y para qué? Para recibir una certificación de PNL. ¿Y qué es PNL? Pues nada más, son herramientas que te van a ayudar a conseguir tus objetivos. ¿Qué? ¿Te animas? Tú decides. Libertópolis.com. Estamos en Libertópolis Negocios y estamos platicando con nuestro invitado Alejandro Cuellar, quien es fundador de Mens Vinilia. Y Alejandro, hablábamos acerca del lenguaje, cómo incide el lenguaje en nuestra actitud, en nuestra vida, y entonces te preguntaba sobre el tema de enfocarte. Enfocarte en cosas negativas o aquello que no te ayuda a lograr tus objetivos requiere más energía, por lo que entiendo, versus lo otro. Entonces no es no enfocarse, sino es ser selectivo en lo que me voy a enfocar. Sí, esa es la palabra, y sobre todo ser consciente en lo que quiero enfocarme. Mira, la mayoría de la gente cuando tiene un problema empieza a meterse en el problema, a pensar en el problema. ¿De acuerdo? Sueñas con el problema. Sueñas no con el o no problema. puedes dormir. Sí, no duerme, no, o sea, es terrible. Estás todo el tiempo, estás metido. El problema te absorbe completamente, ¿no? Sería la palabra. Pero utilizamos muy poco tiempo o casi ningún tiempo en la solución. Empezamos a preguntarnos algo que es ilógico. ¿Por qué? ¿Por qué me ha ocurrido esto a mí? ¿Qué es lo que he hecho yo? ¿Pero qué es lo que no estoy haciendo bien? ¿Por qué me ocurre siempre esto? Y empezamos a hacer generalizaciones, ¿de acuerdo? Porque siempre todo me pasa a mí, nunca me sale nada bien, ¿de acuerdo? Entonces, esas generalizaciones van generando en mi sistema, ¿de acuerdo?, toda una creencia limitante de no puedo, no sirvo, siempre yo soy el malo, me ocurre todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros decimos que demasiado análisis provoca parálisis, entonces, ¿qué ocurre? En vez de enfocarte, la idea para resolver un problema sería 5 minutos para hacer un mapeo del problema y 55 minutos en encontrar la solución. Pero si vienes aquí, por ejemplo, imagínate, yo llego aquí y a mí me gusta estar en esta sala. Estoy cómodo, no hace ni calor ni hace frío. Yo soy una persona que no suelo tener frío, ¿no? Y puedo estar pensando dos cosas, ¿sí? O, qué horrible, qué calor hace aquí, o, qué frío hace aquí. Esa sería una, ¿de acuerdo? La queja. O puedo estar pensando, wow, estoy bien aquí, estoy bien acompañado, estoy disfrutando de la entrevista, estoy cómodo, tengo agua, te tengo a ti que puedo intercambiar, que tus preguntas hacen que mi mente se expanda. Pero no hago eso. La mayoría de la gente consume mucha energía en lo que no quiere. Utilizamos más músculos para estar enfadados que músculos para sonreír. ¿De acuerdo? O sea, que consumimos mucha más energía. Aparte, todo ese proceso mental que tú dices de enfocarse en lo que no quieres, aumenta el estrés. Y el estrés es el asesino silencioso. ¿De acuerdo? Cuando una persona... Y hay gente que me dice que no. No. Y yo siempre le digo, mira, la forma de hablar es tu forma de pensar y eso genera cambios físicos. Una persona, tú puedes estar tranquilo y empiezas a pensar en un problema, y te pones un reloj de estos ahora que te mide las pulsaciones y sube enseguida las pulsaciones, pero una exageración. Y sin embargo, cuando piensas en algo satisfactorio, las pulsaciones bajan. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces veo gente que lleva esos relojes y digo, los podía utilizar, porque así solo debería, estoy pensando en negativo, voy a pensar en algo positivo. Claro, y esto me lleva al tema de cómo entonces, cuáles son, no sé si podríamos llamar síntomas o cómo volverme consciente, Alejandro, porque como te digo, crecemos hablando de esta forma,
a veces nuestros amigos hablan de esa misma forma porque por lo general buscamos personas que hablen igual o que nos identificamos en estas cosas. ¿En qué momento me vuelvo consciente? ¿Me tengo que dar ese estrellarme contra la pared? ¿Tengo que sufrir como peor que, no sé, que el peor sufrimiento que puedas imaginar? ¿Cómo no llegar hasta ahí? Siendo consciente de cada cosa que estoy haciendo en este momento y pensando. Lo que pasa es que no solemos pensar. Mira, hace unos años se puso de moda un gringo, se puso unas pulseras, de acuerdo, de goma, y entonces cada vez que se quejaba lo que hacía era ¡pah! Pegarse se estiraba, ¡pum! Y se pegaba un latigazo, ¿no? Ajá. Y cambiaba la pulsera a la otra mano. Y la idea era tener la pulsera en la misma mano durante 24 horas. Tardó años en hacerlo y la gente que empezó a salir de moda y ¡pum! Y cambiaban, ¡pum! Y cambiaban, ¡pum! Y cambiaban. Al final llegó a ser un hábito. Se pegaban, pero no tomaban conciencia. Para ser consciente tenemos que estar pensando constantemente en lo que quiero pensar. Sí, parece paradójico, ¿no? Pensar lo que quiero pensar. La mayoría de la gente habla sin ninguna razón. Tenemos los haters, por ejemplo, en las redes, ¿de acuerdo? Alguien pone algo, te critica y el resto no te conoce, no sabe cuál es tu vida, nunca han andado en tus sandalias, como dicen los chinos. Para criticar a una persona, antes de criticar a una persona, anda con sus sandalias durante 2 semanas. Nunca se han puesto en tu lugar y empiezan a criticarte como si fuera gente que sabe. Porque hay una necesidad, una tensión de soltar el dolor de alguna forma. Entonces, cuando nosotros nos quejamos, es como liberar esa tensión que tengo dentro, ¿de acuerdo? Ese dolor que tengo por 1000 causas, ahora no importa cuál, ¿sí? Y empiezo a soltar y a soltar y a soltar. Y como dice mi pareja, Elizabeth, ella dice que drenamos las emociones a través de la escritura. Pues hay gente que drena su dolor a través de la queja permanente. Pero eso se convierte en un círculo vicioso. Me quejo, siento el dolor, me vuelvo a quejar para soltar el dolor, siento dolor y se genera así, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma? Al menos la que yo enseño y la que yo practico, ¿sí? Estoy aquí contigo. ¿De qué voy a hablar? Vamos a hablar del lenguaje, ¿sí? Entonces, todo mi pensamiento tiene que estar enfocado sobre el lenguaje. No estoy pensando lo que tengo que hacer ahora, ¿de acuerdo? Estoy aquí. Porque ocurre algo. Si yo estoy pensando en lo que tengo que hacer ahora y estoy aquí, y luego inmediatamente mi mente se va a lo que tengo que hacer ahora, cuando salga de aquí, pero luego también estoy pensando y después tengo que hacer esto, y después tengo que hacer esto, y después... Entonces se genera mucho estrés y empiezo a pensar en negativo porque estoy provocando el estrés. Entonces, la mejor forma es, cuando tengo un pensamiento, preguntarme, ¿es cierto esto que estoy pensando? ¿La crisis va a venir? ¿Es cierto esto que la crisis va a venir y me va a dejar sin trabajo? ¿Cuántas crisis he pasado ya y sigo vivo? Porque yo recuerdo, no sé cuántos fines del mundo he visto ya, ¿de acuerdo? Tengo 62 años, pero creo que he visto fines del mundo. Vi el fin del mundo de aquí, de los mayas. Vi el fin del 2000, mundo del recuerdo. 2000, sí. Vi el fin del mundo también en 1900 no sé qué. Vi el fin de... O sea, he visto todos los fines del mundo ya vistos por haber. Al final, cuando me muera, veré el fin de este mundo al menos. ¿De acuerdo? Me parece muy interesante el tema de cuestionar y anoté que no pensamos lo que decimos. No solemos pensar. Solo sale y a veces pasamos atropellando a medio mundo con lo que decimos también y después nos sentimos mal con nosotros mismos. Y es un círculo, ¿ves? Y es un Otra vez. círculo. Y entonces Yo no te quería decir esto. No quería decir esto. Es que me has entendido mal. Y así estamos. No pensamos lo que decimos y es... Pero fíjate, yo cuando estoy en consulta o con los alumnos y hacemos demostraciones, entonces hay alumnos que me están diciendo algo y yo les repito sus palabras. Entonces me dices que esto, esto y esto, y se me quedan mirando y me dicen, yo no he dicho eso. Digo, lo acabas de decir. No. Entonces le pregunto a los alumnos, ¿ha dicho esto? Y todo el mundo dice sí. Y me mira y me dice, no, estáis equivocados. todos se equivocaron. Todos han equivocado, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces tenemos una idea en nuestra mente de lo que queremos decir.
Pero como tenemos una idea de lo que te quiero decir ahora, tengo una idea de lo que tengo que decir luego, tengo una idea de lo que tengo que decir luego, aquí todo se hace como un batido de palabras y sale cualquier palabra. No somos conscientes de nosotros mismos. Entonces, cuando voy a hablar, la idea es, ¿qué es lo que quiero decir? Imagínate que voy a hablar con un jefe, con mi jefe. ¿Qué es lo que le quiero decir exactamente? Quiero que me aumente el sueldo. Entonces le pido que me aumente el sueldo. ¿Pero cuánto quiero? Porque me puede dar un quetzal y me ha aumentado el sueldo, pero a lo mejor para mí no es suficiente. Entonces le tengo que pedir exactamente lo que quiero. ¿De acuerdo? Y a veces nos ponemos límites. Fíjate, el otro día me decía, estaba en Panamá dando un curso y me decía una persona, es que esto es difícil. Digo, no es difícil, es que no lo sabes. No lo has aprendido. No es una cuestión de difícil, es una cuestión de aprender. ¿Recuerdas cuando andabas en bicicleta, cuando aprendiste a andar en bicicleta? Cuando eres niño, no dices, esto es difícil, quieres aprenderlo. Todo tu sistema, como decíamos antes, está alineado. Pero ahora de adulto, si quieres aprender a andar en bicicleta, lo primero que piensas es, me voy a caer, me voy a romper una pierna, voy a estar de baja, no voy a ir al trabajo, no me van a pagar. Fíjate todo lo que estás pensando. Ya no tengo edad para eso. Exacto. Un día yo estaba probándome unos patines con el hijo del director de una escuela y me mira y me dice, ¿qué haces? Digo, poniéndome los patines que me he comprado con tu hijo. Y me dice, pero ya no tienes edad. Saco el patín, lo miro, digo, aquí pone 45, que es el número de zapato, no de mi edad. ¿No? Y el tipo, tú siempre con eso. Entonces, ¿qué es lo que me digo? Lo que yo me digo es lo que yo me limita o lo que a mí me potencia. Fíjate, vamos a aprender PNL. Bueno, esto se aprende poco a poco. Poco a poco mi cerebro recibe una información de carencia, de escasez. Pero si yo le digo, voy a aprender PNL paso a paso, mi cerebro lo que recibe es que esto es un proceso. Y primero hay una etapa, después otra y después otra. ¿Te imaginas? Solo ese cambio Claro. me potencia y me facilita que yo esté en el proceso de paso a paso. Esto me lleva entonces al tema, Alejandro, cuando hiciste este ejemplo que me parece genial, el tema de enriquecer el lenguaje. Entonces, si somos lo que decimos y pensamos lo que decimos y esta verbalización es la que nos genera toda esta situación de que nos lleva hacia bienestar o malestar, ¿qué sugieres entonces para enriquecer el lenguaje? Porque posiblemente tengo un lenguaje de, no sé, 300 palabras y el poco a poco no está con el paso a paso y no tengo otras formas de decir lo que quiero decir. Esa es una buena pregunta. Y es con dos cosas que has dicho. Una, leyendo y poniendo el tono. A veces las personas leen una novela, pero, o sea, para ellos los puntos seguidos, los puntos y aparte, las comas, no existen. Entonces leen todo de una carrerilla, ¿de acuerdo? Y eso genera una pobreza en el lenguaje, una pobreza en la expresión. Entonces tenemos que leer, y yo lo hice así durante mucho tiempo, leía y buscaba el sentido de las palabras. Porque no es lo mismo, yo leo algo y hay una palabra que no entiendo, pero en el contexto sí puedo comprenderla. Entonces, ¿qué hacía yo? Me paraba y buscaba esa palabra en el diccionario. Quería entenderla por sí misma, no por el contexto. ¿Me explico? Por sí misma. Y luego otra cosa interesante también es cómo utilizamos los tonos cuando vamos a hablar. ¿Sí? Por ejemplo, a veces me hacen preguntas y yo tengo que decirle a la persona, ¿me estás preguntando o estás afirmando? Porque lo dicen igual, ¿te parece todo bien? Y no sé si es una pregunta o es una afirmación. ¿Sí? Y otra cosa es cómo me hablo a mí mismo. Y muy curioso es cómo queremos resumir todo en una palabra. A veces yo le digo a los alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo han pasado el fin de semana? Por ejemplo, o ¿cómo ha ido la clase hoy? Y me contestan, bien. No significa nada. No tiene ningún sentido, bien o mal. ¿Sí? No me dicen si están exhaustos, si están bloqueados, si están emocionados, si están ilusionados. Solo bien. Y eso lo hemos aprendido así desde chiquitos. ¿De acuerdo? Como que es la respuesta automática. Sí.
Ya está, bien, ala, déjame tranquilo, no me preguntes más, ¿de acuerdo? Entonces, a veces cuando enseñamos el curso de lenguaje excelente para padres e hijos, ¿sí? Les tenemos que enseñar a los padres todas las emociones positivas que están dentro de esa generalización bien, todas las emociones limitantes o más, es que no me gusta, negativas, pero bueno, vamos a utilizarlo, ¿sí? Que están dentro de esa generalización mal. Y les preguntas, oye, y si no fuera bien, ¿qué otra palabra me puedes decir? Y vas al baúl de las palabras y resulta que no hay No más. No tienen más. No, nos hemos acostumbrado a decir generalizaciones todo el tiempo, ¿sí? Y fíjate, dicen que es difícil hablar el inglés. Mucha gente me dice, pero a mí me cuesta mucho el inglés. No es una cuestión. Si hablas el español y solo necesitas 600 palabras, o sea, el término en medio que utilizamos todos para hablar nuestro idioma son 600 palabras solo. Imagínate, solo 600 palabras con un lenguaje tan rico como el nuestro. Es increíble, pero utilizamos muy pocas palabras. Entonces, si quiero mejorar este lenguaje, si quiero mejorar la forma en que me hablo a mí, tengo que ser consciente, debo empezar a ser consciente y debo también mejorar ese lenguaje y hablarme de diferente forma o en tono. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, ¿qué puedo empezar a hacer? ¿Qué debo leer? Porque muchas veces dicen, bueno, lee textos científicos o lee estudios académicos. ¿Qué debo leer? O sea, ¿qué aconsejarías leer? Wow. Y cómo, y aparte, pues que nos cuentes qué estás haciendo aquí en Guatemala. Vale. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Mi nombre es Luis Catalán, soy abogado, soy de Guatemala. Inicié este proceso de formación como coach porque me interesaba obtener herramientas, en primer lugar, para crecimiento personal. Inicié pues prácticamente sabiendo nada y durante el transcurso del proceso igualmente me di cuenta que seguía sin saber nada. Sin embargo, eso me permitió ir interiorizando en mi persona y pues ahora estoy en un momento en el cual puedo verdaderamente iniciar mi proceso de transformación. Cuando empecé esta certificación no sabía lo que iba a significar para mí todo este proceso, pero el día de hoy que estoy terminando siento que ha sido una experiencia maravillosa en donde no solamente he aprendido a conocerme, sino también a tener herramientas para ponerlas en práctica. Y hoy felizmente estamos culminando la certificación en coaching. En enero era una nueva aventura que quería iniciar y conforme fueron pasando los meses ha sido un despertar, un abrir los ojos y ver todos esos caminos que nosotros podemos ir creando dentro de nosotros mismos. Libertópolis.com. Y aquí estamos en la gran conversación en el corte que casi no entrábamos y ya Juan Carlos estaba desesperado, pero ya regresamos a Libertópolis Negocios. Mi nombre es María Dolores Arias y estoy platicando con Alejandro Cuellar, fundador de Mens Venilia. Y Alejandro, me decías que para poder mejorar la forma en que nos hablamos es leer para enriquecer nuestro lenguaje, usar un tono, el tono en el cual nos expresamos, usar las comas, usar las pausas y usar los tonos, las inflexiones para expresarnos mejor y ser conscientes de esto. Entonces la pregunta es, bueno, cuéntame acerca de por dónde debo empezar si quiero leer, qué debo hacer para aprovechar esas lecturas, cómo ser intencional a la hora de leer. Mira, para leer y mejorar tu vocabulario es indispensable volver a los clásicos. ¿Sí? De acuerdo. Yo, por ejemplo, te comentaba antes que en mi época así de melancólica, esa época de adolescente que te preguntas, ¿qué hago aquí? Este no es el mundo que me gusta y quieres cambiar el mundo, no te puedes cambiar a ti. Bueno, esa época que hemos vivido todos, que de pronto la manga te queda corta, otro día la manga por el otro lado el zapato ya no te entra, y esa que estás perdido, leía a los rusos, ¿de acuerdo? Son melancólicos, explican, dan detalles de todas las emociones.
en mi época vital de cuando quieres comerte el mundo y que ya has superado esa etapa y dices, bueno, esto es el mundo que me ha tocado vivir, pues adelante ya por todo esto, los latinoamericanos, ¿de acuerdo? Y hay un libro que a mí fue cuando empecé así a estudiar PNL y a meterme dentro del campo de la mente, hay un libro que me encantó que se llama Menos Prozac y más Platón. Ok. ¿Sí? Es de un autor francés y entonces él para cada experiencia, en vez de darte una medicación, porque él es, creo que es psiquiatra, ¿no? Lo que recomendaba es que leyeras un libro, ¿de acuerdo? Y es muy interesante cómo utilizan el vocabulario. Y luego hay otro estudio que demuestra que los libros de Shakespeare son mucho más eficaces que cualquier otro libro de autoayuda. Y a mí me llamó la atención. Y ahí, con Shakespeare, tú puedes leer y experimentar todas las emociones. Pero tienes que leer con pausa, leer tranquilamente, hacer énfasis en las comas, que es como para tomar aire y poder seguir la lectura, ¿de acuerdo? Y luego tenemos también los españoles y tenemos los gringos como Walt Whitman, y algo interesante de cómo puedes ver los tonos, los giros, son los franceses. Los franceses, incluso leyendo, cuando lees a un autor francés, tú puedes detectar como este que te digo yo de más Platón y menos Prozac, cómo puedes descubrir eso. Entonces, fundamentalmente hay que leer. Hay que leer. Y lo que yo diría es que si quieren leer, no lean ahora novelas que están de moda, no voy a decir ninguna, de acuerdo, pero sí que lean y, como tú decías, con la intención de aprender. Porque la mayoría de veces lo que yo observo con la gente es que leen por leer. Y ahí viene el lenguaje, porque tienen que leer. Claro. Porque en el trabajo tengo que leer el reporte, Exacto. o tengo que leer el estudio de mercadeo, o Claro. tengo que leer el informe de finanzas, o tengo que leer para alguna Exacto. presentación. Y ahí ocurre que estoy aprendiendo un vocabulario, pero técnico, ¿sí? Y fíjate, el neuromarketing, la herramienta más eficaz para vender es el storytelling, ¿sí? El contar historias. Pero si no tengo un buen vocabulario, ¿cómo puedo contar una historia? ¿Entiendes? Claro, y además te abre la posibilidad, el leer te abre también la posibilidad de visualizar otras culturas, aprender sobre otros personajes, si estás leyendo historia, ficción, entender los personajes tienen visiones y algunas más elaboradas de la vida, del mundo, de su percepción, y te permiten también cuestionar la tuya. Por supuesto. Es que la lectura es como un viaje hacia el interior. Y cualquier libro que leas es una parte del alma del escritor. Es el escritor, aunque hable de otra cosa, el escritor está volcando una parte de sus ideas, de sus pensamientos. Y es maravilloso leer, porque estás viendo esa parte del alma que quizás en una entrevista esa persona, ese escritor, yo conozco escritores que son muy rígidos y luego cuando lees, de acuerdo, dices, ¿cómo puede esta persona tan rígida? O sea, no cuadra con esto, ¿no? Y es porque ahí son ellos mismos. No tienen que interpretar ningún papel delante de la gente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es? La lectura es algo que te abre a abrir tu mente hacia otros aspectos. Y hay veces que, por ejemplo, aquí tenemos Miguel Ángel Asturias, cuando cuenta las fábulas, las metáforas, es un lenguaje del inconsciente. Nuestro inconsciente es binario, solo puede dar respuestas de sí o no. Pero, sin embargo, la forma de llegar al inconsciente es a través de las metáforas. Y una persona dice, pero no voy a estar contando metáforas. Cuando voy al médico y tengo un dolor, hay gente que te dice, es como si me hubieran clavado una puñalada. ¿Alguna vez te han pegado una puñalada? No. Entonces, ¿cómo lo sabes? Estamos utilizando una metáfora. Los cuentos antiguos de niños están basados en metáforas para que desarrollen, ¿de acuerdo? Como Blancanieves y los 7 enanitos. Pues Blancanieves representa la pureza y los 7 enanitos son los 7 pecados capitales. Cada enanito tiene el nombre de un pecado capital. Gruñón, la ira. Glotón, la gula.
perezoso, la bulia, ¿no? Y ahí tenemos una metáfora que nos está entrando en el inconsciente y sabemos qué es lo que no es útil de lo que estoy haciendo. Excelente, porque al final hablamos de hablar y de comunicarnos bien con nosotros mismos, y que creo que por lo que he ido entendiendo de esta conversación, Alejandro, el primer diálogo que tengo es el interno, y a ese debo ponerle mucha atención, porque ese, no voy a decir determina, pero sí guía mucho mis demás conversaciones. Sí, sí, sí. Ese es el primer lenguaje que tenemos que ver. Y fíjate, también lo expresamos muchas veces mal. Cuando alguien, por ejemplo, quiero pedir algo y lo primero que digo es, disculpe, lo siento. No, si solo quiero pedir algo, no tengo que pedir disculpas. No tengo, cuando alguien me da algo, oye, eres bueno en esto. Bueno, no es para tanto. No es para tanto. ¿Cómo que no es para tanto? ¿Eres bueno, sí o no? ¿De acuerdo? Y dice, pero es que está mal que digas que eres bueno. ¿Y cómo te vendes? No me imagino, yo qué sé, a un cantante famoso diciendo, bueno, voy a cantar, pero no soy bueno cantando, ¿eh? ¿De acuerdo? Y no sé por qué vinieron al concierto. Claro. O voy a hacer una película y digo, bueno, voy a hacer una película, pero no soy buen actor, ¿eh? Pero mira, es que era el único que estaba ahí en el papel, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, y tenemos esa, ¿cómo sería? Como una mala humildad, ¿de acuerdo? Es una mala humildad. Pues si nos dicen que soy bueno en esto y realmente soy bueno, le digo gracias. Y pareciera que la palabra orgullo es alguna palabra mala. Es que volvemos a lo mismo, depende del contexto. Porque a veces tenemos que ser orgullosos. El otro día una persona me decía, hubo una persona que le decía a otro, en un trabajo que estábamos haciendo para líderes, ¿no? Decía, es que no tienes que ser orgulloso. Y él decía, pero es que yo me siento orgulloso de trabajar en este banco, ¿no? Y me siento orgulloso de ser guatemalteco. Y el otro decía, pero es malo. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué es malo sentirse orgulloso de ser guatemalteco? Pero es que es el orgullo lo que es malo. Bueno, entonces dile, ¿qué palabra le dices? Ahora, ¿cuándo? No es que sea malo. ¿Cuándo es? Por ejemplo, el ego no es una cuestión negativa. Es el egocentrismo. ¿De acuerdo? Porque ego es yo. Ahora, el egocentrismo sí que es algo con un peyorativo cuando yo soy el centro del mundo y si yo no lo hago nadie más lo hace. ¿Entiendes? Entonces, nosotros, por un lado, nos criticamos, ¿cómo puedo haber hecho esto? Por otro lado, somos maravillosos. Es que somos esquizofrénicos. Esos extremos, Sí. como vicios, muy aristotélicos, esos extremos como vicios y la justa medida. Exacto. Perfecto. Alejandro, cuéntame qué estás haciendo aquí en Guatemala. Bueno, pues ahora justo este fin de semana, uno es lectura rápida, Ajá. porque a mí me encanta leer y empecé a aprender lectura rápida precisamente para eso, para poder leer libros y libros y libros y libros y libros, ¿no? Me encanta leer. El otro día iba en el avión y me leí de aquí a Panamá un libro y medio y de vuelta me leí otro libro y medio, ¿no? Lo cual me hace preguntarme con el tema del lenguaje. ¿Te ayuda en la lectura rápida a enriquecer el lenguaje? Sí. Sí, porque una cuestión es que cuando leemos como cuando íbamos a la escuela. Mi mamá me mima. Claro, así no se puede leer. ¿Qué hace la mente? La mente lee un párrafo entero. Y yo voy palabra por palabra, entonces me voy a otro lado. Mi mente tiene la capacidad de leer párrafos enteros y yo solo estoy usándolo para leer palabra por palabra. Exacto. Entonces, claro, se aburre y empieza a pensar en otras cosas. Con la lectura rápida, ¿qué haces? Lees muy rápido, lo lees todo y llega un momento que lo ves como una película. ¿Sabes qué pensé ahorita? Y no sé si estoy haciendo buenas relaciones o interconexiones, pero pensé tengo 2 sobrinos que son hiperactivos. Sí. Y yo sé que a ellos los tengo que tener en actividad y haciendo cosas, y obviamente aprendí con el tiempo que no tenía que hacerlas yo, sino que tenía que enfocarlos para que ellos las hicieran. Pero era una forma en la cual nos la pasábamos bien, ellos la pasaban muy bien, pero porque estaban siempre activos. Entonces pensaba, si nuestra mente es algo así, como ese niño que hay que tenerlo ocupado para que no empiece a hacer otras travesuras. La mente es así. Sí. Si la mantienes ocupada, dejará de estar... Por eso es importante el foco de atención. ¿Dónde quiero poner mi mente? ¿Dónde quiero poner mi lenguaje? ¿Sí? Porque si lo tengo disperso, empezará a hacer locuras y me va a molestar. Entonces, Estás este es viendo el tema de lectura rápida y el otro es generando éxito, que es el cómo generamos nosotros que en mes venir a la escuela fuera multinacional en 3 años. Y
enfocándonos otra vez exactamente en lo que queremos y con unas bases, ¿de acuerdo? Todo un proceso que está encaminado para que vayas a donde tú quieres ir, exceptuando la pandemia. Claro, claro. Y me parece muy interesante porque al final el tener ese proceso y generar un éxito y enfocarte en el éxito también te va a llevar a tomar decisiones que tal vez no querías enfrentar y que por eso estabas... Exacto. No es tanto que no quieras, o sea, te bloqueas tu éxito porque no te atreves a tomar ciertas decisiones. La mayoría de la gente, en mi experiencia, ¿sí?, tiene miedo al éxito, no al fracaso. Todo el mundo dice, tengo miedo al fracaso, pero cuando empieza a preguntarle, lo que realmente tiene miedo es al éxito. ¿Y si cuando lo consigo no lo puedo mantener? ¿Y si tengo éxito y pierdo a mis amigos? ¿Y si tengo éxito y cambio de barrio y me olvido de aquí? ¿Y si siempre están con el easy, ¿no? Ese easy es terrible. Pero fíjate, una de las cosas que le pregunto a la gente es, para este curso es, ¿qué es el éxito para ti? Y no saben definir. Ahí empezamos. No saben definir. ¿Cómo vas a alcanzar algo que no sabes definir? Otra vez, la pobreza en el lenguaje. Pensamos que el éxito es que gane más dinero, o que tenga muchas propiedades, o que pueda viajar. Yo me considero una persona exitosa, porque estoy viviendo como quiero vivir, independientemente de lo que tenga. ¿De acuerdo? Puedo disfrutar de estar aquí contigo, puedo disfrutar, ahora con Roy estábamos desayunando tranquilamente, puedo disfrutar de 1000 cosas. Y eso me hace que yo entienda que soy una persona exitosa. Excelente. Si quieren información, ¿dónde pueden entrar? ¿Cuáles son las redes? ¿Cuál es el sitio? Ok, en Men's Venilia, ¿de acuerdo? Es la red de aquí. El teléfono nunca me acuerdo. No sé si Roy lo puede decir en un momento. 5390 68 49. Yo soy como Henry Ford, que los periodistas le criticaban siempre y él dijo, ustedes, voy a reunirlos, vengan a mi despacho y háganme cualquier pregunta para que vean que yo puedo contestarla. Entonces le hicieron preguntas y agarraba el teléfono y las contestaba, ¿no? Y decía, no es que tengo que ser inteligente para saber todas las respuestas, tengo que ser inteligente para encontrar gente que tenga las respuestas. Saber dónde están esas Exacto. respuestas. 5390-6894. 49, lo 49. puse al revés. 49, ¿ok? 5390-6849. ¿Y las redes? Mensvenilia. Mensvenilia.gt. Ahí ese es también el sitio. Sí, .gt, mensvenilia.gt en redes y el sitio web. Sí, así ahí que, estaremos. pues muchísimas gracias, Alejandro. No, gracias a ti. Para mí es un Gracias placer. por haber estado con nosotros y gracias por habernos acompañado. Y pues, ¿algo con lo que te gustaría concluir? Algo con lo que me gustaría concluir. Un libro abierto parece como si fuese una paloma cuando está volando, ¿sí? La paloma es el símbolo de la libertad. Así que leer hace que nuestra mente sea libre. Excelente, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Así que piense cómo se habla, cómo le habla a los demás. Empiece por usted mismo. ¿Qué se va a decir hoy en la noche cuando se vaya a acostar? ¿Y qué se va a decir en la mañana cuando despierte? Espero que este programa le ayude a ser mejor, que le ayude a lograr sus objetivos, pero en especial que le ayude a estar en paz y feliz. Que tengan un excelente día, una excelente noche y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.